Hola a todos, mi nombre es Leslie y el día de hoy les traemos un nuevo espacio donde efectuaremos una serie de entrevistas a diversos profesionales expertos en materia ambiental, con el objetivo de que nos cuenten un poco sus experiencias y nos brinden sus consejos para todos los que estamos interesados en esta materia. En esta primera edición nos acompaña la doctora Marta Aldana, quien actualmente se desempeña como directora general de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. La doctora es abogada por la Universidad de Lima y es máster en Derecho con especialización en Derecho Ambiental Internacional y comparado por la American University de Washington, D.C. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la gestión pública ambiental, habiendo sido parte de diversas entidades como el Congreso de la República, la Dirección General de Salud Ambiental de Inocuidad Alimentaria, la Dirección General de Salud, el organismo supervisor de las inversiones en energía y Minas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. De igual forma, es catedrática en cursos de Derecho Ambiental por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Agraria de La Molina y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y es autora de infinitas publicaciones especializadas en temas de derecho ambiental en general y en temas de fiscalización ambiental y gestión ambiental, con especial énfasis en hidrocarburos. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Es un gusto tenerla en esta oportunidad. No, gracias a ustedes más bien por la invitación. Yo feliz de poder participar en este espacio, ¿no? Y también quisiera felicitarlos por este esfuerzo que hacen de organizarse, ¿no? De desarrollar actividades, de buscar motivar a otros jóvenes también a involucrarse en los temas de derecho ambiental. Felicitaciones por eso desde ya. Muchísimas gracias. Le agradecemos a usted por acompañarnos. A manera introductoria, doctora, nos gustaría que nos contara cómo así surgió su interés o cómo empezó su involucramiento con el derecho ambiental o la gestión ambiental. Bueno, sí, a ver, te cuento. En realidad yo cuando estudié Derecho no existían, todavía no había el curso de Derecho Ambiental. Claro, yo he estudiado en los años 80, ¿no? Y entonces durante toda la carrera no había ningún curso sobre la materia, pero cuando al final, en mi época, para obtener el título tenía que hacerse, mejor dicho, del bachillerato, obtener el título, tenía que uno desarrollar la tesis. Entonces, en la búsqueda de un tema de investigación para la tesis y con la afición que tenía de leer El Comercio, me acuerdo del periódico todos los días, siempre ahí los artículos de Bárbara Daquile, de aquel entonces, una periodista que lamentablemente falleció, me inspiraron a buscar temas ambientales como temas de interés y fue así que me interesé en finalmente desarrollar mi tesis de bachiller sobre evaluación de impacto ambiental en el año 90-91 y a la vez tuve la suerte enorme de poder participar en el proceso de elaboración del Código del Medio Ambiente, que fue la primera norma que reguló la evaluación de impacto ambiental. Entonces, en paralelo al desarrollo de la tesis, tuve la oportunidad de proponer el capítulo sobre estudios de impacto ambiental que el Código del Medio Ambiente recogió y para mí eso fue una oportunidad muy especial, ¿no? De que uno desarrolle su tesis y por un lado se refleje en una norma y por otro lado también me sirvió como mi carta de presentación para el primer trabajo que tuve, que fue como asesora de la Comisión de Ecología en el entonces vigente Senado de la República, ¿no? Y bueno, y luego viene el golpe y todo eso, ¿no? Pero siempre he tratado de mantenerme, como has mencionado, en diversas entidades, principalmente del sector público, en temas de gestión ambiental y ahora ya son pues más de 20, 30, un millón de años en estos temas del derecho ambiental. Sí. Sí, sí, claro, usted es toda una eminencia en este ámbito, en el ámbito nacional. Una Todo reliquia, interés. diríamos, una reliquia. Y, doctora, como comentaba, actualmente usted está desempeñando como directora general en hidrocarburos, ¿no? Y justo un poco para entrar en esta materia y que nos cuente su experiencia un poco en el sector, ¿considera usted que existe esta sinergia entre NOEFA, que se encarga de fiscalizar las obligaciones ambientales,
y las autoridades competentes en materia de certificación ambiental, como es el caso, en este caso específico, de la Dirección General de Asuntos Ambientales y Hidrocarburos, ¿no? No, no sé si... Precisando, ¿no? Es Exacto. Dirección General de Asuntos Ambientales y Hidrocarburos, porque la otra Dirección General es la Dirección General de Hidrocarburos. Uh-huh. Sí, bueno, en efecto, en realidad en el ministerio yo ingresé para el puesto de Directora General de Asuntos Ambientales y Energéticos, que incluía los temas tanto de hidrocarburos como de electricidad, pero en el camino se dividió el viceministerio de Energía entre hidrocarburos y electricidad, y ahora por eso estoy en hidrocarburos en particular. Y bueno, sí, desde aquel entonces que ya tengo más de 4 años en el ministerio, es una constante la relación entre la fiscalización y la evaluación. De hecho, es necesaria esta sinergia porque en el ámbito de la evaluación de impacto ambiental se define el alcance de las obligaciones que van a ser objeto de fiscalización por las autoridades de fiscalización ambiental. Y por eso es que estamos en constante y permanente contacto, sea a través de consultas o la propia remisión de la información que se nos notifica, y nosotros de eso mismo también nos alimentamos, tanto para asegurar, ¿no?, los adecuados resultados que queremos en esta coordinación entre ambas entidades, como también para incorporar ajustes normativos que se derivan de las limitaciones que puede tener las normas, que a veces son pensadas de manera un poco abstracta, y ya en la aplicación práctica se ve que hay aspectos que requieren ajustes o precisiones, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos muchas veces recurrido al OEFA, o hemos identificado de las propias resoluciones del OEFA la necesidad de incorporar modificaciones en el Reglamento de Protección Ambiental para actividades de hidrocarburos, en las normas ambientales del sector hidrocarburos, y por eso es que es necesario hacer estas sinergias. De repente lo que podría faltar es institucionalizar esta relación entre ambas entidades, ¿no? Porque no hay un espacio, digamos, establecido para esta coordinación, y, y a veces, digamos, uno puede perder cierta data que en el mar de la información, ¿no?, sea difícil de identificar, y que ellos la consideren como necesaria, y eso ayudaría mucho si se contara con un espacio ya, digamos, permanente para llevar a cabo estas coordinaciones, y no solo en realidad con nosotros. Ese es el reto, ¿no?, que en realidad la autoridad de fiscalización, siendo transversal, tiene que tener esa mirada de conjunto para tener esta lógica. Principalmente la lógica es la lógica de la mejora continua, ¿no? Porque es la autoridad de fiscalización la que, mirando en cada caso concreto, la norma, el instrumento de gestión ambiental, cualquier fuente de obligaciones ambientales fiscalizables, es esta la autoridad que ve cuál es, digamos, la falencia. La falencia puede estar en el instrumento, ¿no?, y podría solicitar la actualización del instrumento, o la falencia está en la norma, y a veces se ve obligado a no poder continuar con un procedimiento porque la norma no lo dijo expresamente, no señaló un ámbito de regulación, y entonces termina archivando un procedimiento. Entonces, cada vez que se identifiquen ese tipo de fallas, digamos, debería haber un espacio para poder tener claridad de estas necesidades de mejora continua de la normativa, porque eso sí debería ser un proceso sistemático, ¿no? A veces uno tiene la sensación de que los procesos de mejora normativa son intuitivos, ¿no? Y deberían no ser así, deberían ser resultado de un análisis, de un proceso de evaluación de la efectividad, que a veces en el día a día y con la carga que se tiene no se puede llegar a hacer, ¿no? Entonces sí sería importante, creo, institucionalizar estas mayores coordinaciones para obtener mejores resultados, ¿no? Siempre es posible en la lógica de la mejora continua, tanto para la fiscalización como para la evaluación ambiental.
pero las relaciones de coordinación sí han sido bastante positivas, ¿no? Pero siempre podría mejorar. No, claro, sí, sobre todo como usted lo dice, todo lo que esté en el instrumento a las finales va a servir de insumo para llevar a cabo la fiscalización ambiental. Entonces, las obligaciones y cómo se interpreten las obligaciones que estén en ese instrumento va a repercutir en las funciones de los supervisores, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Y cómo cree que se puede implementar estos mecanismos? De repente una mesa de diálogo, una comisión, a través de una normativa. Bueno, en realidad tenemos en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, tenemos una institucionalidad que por alguna razón no se ha llegado a implementar. Tú sabes que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental es el conjunto de entidades que ejercen funciones ambientales, competencias ambientales, y a la vez existe una comisión ambiental multisectorial que es como que debería ser como que la gran cabeza o, digamos, el directorio de las autoridades de mayor jerarquía de las diversas entidades que ejercen estas competencias ambientales. Y en algún momento ese mecanismo se impulsó, pero finalmente no ha tenido una implementación vigente, ¿no? Que lo haga vigente. En algún momento determinado tema se ha entendido, bueno, este es en el marco de la Comisión Multisectorial, pero no está institucionalizado, digamos. Existe el mecanismo y está dado desde la ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental del año 2004, pero la puesta en práctica del sistema como sistema, ¿no? Y nadie discute que efectivamente la rectoría del sistema la tiene el Ministerio del Ambiente y la ejerce, ¿no? Y todos se lo reconocemos, pero creo que sí sería importante implementar los espacios ya establecidos en el marco de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y uno de ellos podría ser una suerte de grupo de trabajo de estas sinergias entre la evaluación y la fiscalización ambiental, ¿no? Podríamos sugerir que eso se implementara en adelante, ¿no? Sí, como usted lo menciona, existen varios mecanismos ya inclusive contemplados que claro, o sea, el Ministerio del Ambiente reconocemos que ha hecho un montón en estos últimos años, pero muchos de estos mecanismos no se han logrado implementar, ¿no? Ejemplo de ello también es el Tribunal de Fiscalización Ambiental, que se ha vuelto a nombrar creo que miembros y tiene muchos años el tribunal, pero no se ha implementado en sí, entonces es muy, muy importante lo que usted dice, ¿no? Lograr la implementación de estos mecanismos que ya están contemplados, Y por de eso ejemplo. quería hacerte un comentario, porque hay que hacer una precisión. No es el Tribunal de Fiscalización, Perdón, el Tribunal de Solución de Controversias Ambientales, tiene usted toda ese la es el razón. detalle, ¿no? Que además, mi experiencia personal, yo participé en el anterior concurso que se hizo, eh, que fue con las diversas etapas de todo concurso, la etapa del examen escrito, la entrevista, el análisis curricular previo, y finalmente también vi mi nombre en el peruano, en una resolución suprema que señalaba que se establecía, ¿no? Se designaban a los miembros del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales. Sin embargo, pasaron los días, los meses, los años, hasta que llegamos al tercer año y nuevamente vi mi nombre en el periódico que decía que como ya habían transcurrido los 3 años, ya se daban por concluidas las funciones y nunca la llegamos a ejercer. Y realmente nunca llegué a saber qué pasó. No, espero ahora yo, por supuesto que le doy los mejores augurios a este nuevo equipo de personas muy renombradas, con mucha experiencia, abogados y abogadas en temas de derecho ambiental, que ahora espero sí efectivamente se implemente, y asumo que deben haber casos pendientes de solución que requieren esa mirada de un tribunal sólido que resuelva estas controversias ambientales, principalmente en temas muchas veces de conflictos de competencias, ¿no? Establecer algunos criterios para anticipar que no se generen esos conflictos, cubrir vacíos, hacer propuestas. Hay muchas tareas que
que tiene potencial para desarrollar este tribunal y tiene el mandato. Y como mencionas, es parte de la institucionalidad que ahora sí entiendo que ya se va a poner en marcha, ¿no? Les doy los mejores augurios. Sí, esperemos, porque claro, como usted dice, sería muy importante al momento de resolver conflictos de competencia, ¿no? Fiscalización, certificación, que tanto que requieren y que pasan muchas veces, ¿no? Que en el momento de resolver casos hay algunos proyectos que parecen de un sector y son de otros, entonces Ujú. es muy importante tener una entidad que se encargue de resolver esos temas. Am, Doctora, Así ¿y es. usted considera que actualmente el Estado peruano, específicamente en hidrocarburos, desde su experiencia, cuenta con políticas públicas sólidas que garanticen la producción y las inversiones de acá a muchos años? ¿O qué De mejoras hecho, considera que se deben hacer al respecto, no? sabemos que en estos últimos tiempos, con el impulso del CEPLAN, las diversas entidades que cuentan con políticas ambientales, estamos en un proceso de actualizar esas políticas bajo los estándares del CEPLAN y es una buena estrategia, ¿no? De tener un mismo concepto, un mismo esquema para el proceso de formulación de políticas nacionales. En el caso del sector ambiente, sabemos inclusive que se está en la última etapa, ya probablemente en estos días se esté publicando la versión actualizada de la Política Nacional del Ambiente. Y en el caso del sector energía y minas, se cuenta con una política del año 2010 vigente en tanto no se actualice y que tiene una proyección hasta el año 2040, con un énfasis muy claro en el tema del cambio de la matriz energética, porque es una política energética en particular, es decir, une los temas de electricidad y de hidrocarburos, y en lo relativo a las actividades de hidrocarburos también indica el mandato para que se tenga que asegurar la sostenibilidad de las inversiones en actividades de hidrocarburos, se deba cumplir con la propia política nacional del ambiente, ¿no? Y entonces buscar minimizar, lo que se señala de manera expresa es que se busque minimizar los impactos ambientales de las actividades de hidrocarburos. Eso como política. Y esto lo hemos recogido también a nivel de la regulación sectorial. Por ejemplo, hemos incorporado de manera expresa que una primera tarea que tiene un titular de actividades de hidrocarburos es buscar minimizar esos impactos, como a través de la prevención de la contaminación. Entonces, a veces ocurre que un estudio ambiental, la empresa consultora, se me va la batería, no digo. La empresa consultora o la misma empresa titular proponer las soluciones que no necesariamente tengan un énfasis preventivo, ¿no? Y ahora la idea es que al momento de desarrollar los estudios ambientales, las medidas que se adopten deban, en primer lugar, ser medidas de naturaleza preventiva, ¿no? Y eso es algo, eso es una, digamos, una regla importante, porque a veces ocurre que si bien la evaluación de impacto ambiental se espera que sea un instrumento de gestión ambiental preventivo, es preventivo o sería preventivo porque debe aprobarse antes del desarrollo de la actividad, pero no solamente debería ser preventivo en términos cronológicos, es decir, antes de la aprobación de la ejecución, del desarrollo de la actividad, sino también debería ser preventivo en términos sustantivos, es decir, que las medidas que en los estudios ambientales se establezcan deban prioritariamente incorporar las medidas de prevención de la contaminación, ¿no? Ir a la fuente del problema, a la causa que genera mayores riesgos ambientales dentro del diseño de un proceso y de esa manera buscar evitar antes de solamente monitorear, solamente controlar los impactos que ya se generen, ¿no? Y eso está recogido como parte de las modificatorias que hemos incorporado en el reglamento de protección ambiental, ¿no? Entonces, el reglamento ambiental de hidrocarburos ha tenido una evolución, la primera versión del año 93, luego la segunda ha sido en el año 2006, y bueno, la particularidad de esta segunda versión del reglamento ambiental
original fue la incorporación de la regla que establecía como mandato que las aguas de producción que se generan al momento de la explotación de los hidrocarburos deban ser reinyectadas. Y esto fue a raíz de una demanda de las organizaciones indígenas de aquellas zonas donde se estaban llevando a cabo estos vertimientos directos al ambiente y no existía una obligación de tener que reinyectar. Esa fue, digamos, la principal modificación de aquel entonces. Y luego hemos tenido la versión vigente del Reglamento Ambiental del año 2014, que se adecúa también a las reglas, a los conceptos del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y hemos incorporado, hemos hecho 2 modificaciones a este reglamento, digamos, últimas, desde el año 2018, una, para recoger, por ejemplo, el tema de la posibilidad de que aquellas actividades de hidrocarburos que no han obtenido certificación ambiental en su momento la pudieran obtener, pero bajo ciertos parámetros en términos de tiempos y de contenidos específicos de estudios ambientales de adecuación ambiental. Y la última modificatoria la hemos desarrollado, la hemos obtenido su aprobación este año, 2021, incorporando mejoras en temas formales y en temas sustantivos diversos, ¿no? Hemos buscado siempre, a raíz de la aplicación de la normativa, identificar las falencias de la norma para ir buscando su mejora continua también en los aspectos normativos. No, es justo muy importante lo que usted dice porque como abogados a veces nos dicen que las normas deben forzar a los individuos a hacer conductas, pero en realidad las normas lo que deben hacer es adaptarse a estas conductas que están sucediendo ya, ¿no? Y es precisamente lo que ha pasado con estos reglamentos, que en vez de querer forzar e introducir nuevos mecanismos, más bien se han adaptado a los mandatos sociales, a los problemas que hubo, ¿no? A decisiones que han habido, a actividades que se estaban realizando. Entonces yo creo que es preciso enfatizar justo esto, ¿no? Que la norma en todo sentido, ya sea ambiental o en otro ámbito, se debe ir más bien amoldando a lo que existe y tratando de buscar soluciones a estos problemas, a estas necesidades que van apareciendo en el transcurso del tiempo, ¿no? Sí, claro, a las demandas. Que de repente en los años 70 era, en términos sociales, no era una demanda que se tuvieran que tener cuidados con el ambiente, y de hecho fue un entendimiento, y no solo en nuestro país, sino en general, en el desarrollo de las actividades de hidrocarburos, se entendía que el entorno alrededor de un pozo, ¿no? de instalaciones de hidrocarburos, era eso, era parte necesariamente de lo que tiene que ser afectado por la actividad, ¿no? Entonces, como que el lote se veía como el gran espacio donde se podía generar impactos, y eso era válido, ¿no? O se podía, por ejemplo, enterrar maquinarias, ¿no? O se podría verter estas aguas de producción, o disponer de los hidrocarburos en pozas sin ningún recubrimiento. Digamos, se entendía que esa era la forma eh, natural del desarrollo de la actividad, y ustedes habrán visto también muchas veces fotografías, videos, de cuando se encontraba un pozo, los trabajadores se bañaban, ¿no? en petróleo. Esa era ya la máxima alegría, ¿no? Y entonces hemos ido evolucionando, eso es positivo, hemos ido evolucionando como sociedad, y ahora sabemos que es un requerimiento tanto ambiental como también social, ¿no? Que las actividades tienen que tener límites y tienen que tener enfoques preventivos, y aquello que ya se haya generado, como el caso de los pasivos ambientales, los sitios impactados, eso tiene que atenderse también. El Estado tiene que intervenir para asegurar que ello sea así, con la complejidad que todo eso significa, pero el Estado ya no lo niega, ¿no? En algún momento, de repente, no era parte de la agenda, pero ahora es más bien parte de la política de intervención
para atención en una lógica de un Estado que es o debe ser garante de derechos también, ¿no? De las personas dentro de esos derechos, los derechos ambientales. Sí, entonces Sí. hemos evolucionado, sí. No, y justo comentaba usted que la materia ambiental, derecho ambiental es bastante complejo, ¿no? Entonces, y que se ha ido aprendiendo, se ha ido evolucionando, pero igual creo que existen algunos retos que aún están pendientes, ¿no? Algunas dificultades. ¿Cuáles cree usted que, bueno, en toda su experiencia que ha tenido, han sido los mayores retos que han tenido que enfrentar la gestión ambiental, el derecho ambiental en el país? Hidrocarburos, en realidad este tema de lo que nosotros le decimos el oscuro pasado de las actividades de hidrocarburos es el mayor reto, ¿no? Porque tenemos un alto número de sitios que tenemos que intervenir. En el caso de pasivos, tenemos 3.231 pasivos incorporados en la cuarta actualización. Y nosotros como Dirección General hemos asumido recién este año, a partir del mes de enero, la tarea de gestionar esos pasivos, que significa inclusive encargarnos de la elaboración de los planes de abandono y no solo eso, sino de la propia ejecución de esta remediación, particularmente para el caso de los pasivos de alto riesgo, es decir, aquellos que son, digamos, focos de riesgos tanto ambientales como de salud de las personas. Y entonces tenemos ahí muchas demandas y es un camino que recién lo estamos comenzando a recorrer. El que ya tenemos un poco con un mayor avance es el relativo a cómo atender los sitios impactados por actividades de hidrocarburos, que viene a ser en el fondo lo mismo. También es otra huella del pasado, en este caso ubicado geográficamente en el ámbito de las cuatro cuencas, de las cuencas de los ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón, en la provincia del Daten de Marañón, en Loreto, donde desde los años 70 también se desarrollaron las actividades de hidrocarburos sin regulaciones ambientales y han dejado una serie de huellas que ahora tenemos nosotros que buscar la forma de ir atendiendo. Pero también en ese caso, como Estado, tenemos un compromiso concreto, como es la constitución de un fondo, que inicialmente el Ministerio aportó 30 millones, el OEFA 20, se inició con un fondo de 50 y a la fecha el Ministerio ha aportado alrededor de, en total de 400 millones de soles y sabemos que todavía tenemos que aportar más porque la remediación es muy costosa. Entonces un reto crítico es obtener una forma de lograr un financiamiento sostenible para resolver estos problemas de esta huella histórica oscura de las actividades de hidrocarburos y a la vez evitar que a futuro eso se continúe dando, pero eso en este caso está más ligado a aspectos relacionados con la regulación técnica, es decir, que en el caso de los sitios donde se explota el hidrocarburo en un lugar y se traslada a otro a través de oleoductos, sistemas de transporte, estos sistemas estén debidamente modernizados, ¿no? Que aseguren que no va a ocurrir como lamentablemente continúa ocurriendo, que son constantes los derrames debido, en ese caso, a, digamos, de lo que podemos ver, muchas veces a falta de mantenimiento, ¿no? También pueden haber ocurrido por causa de terceros, pero en general lo que necesitamos es ir a la fuente del problema para evitar que se continúe dando y tener este énfasis que señalamos de prevención de la contaminación, incorporación de energías renovables en las propias actividades de hidrocarburos como fuente de energía, ¿no? O incorporar la eficiencia energética también en el desarrollo de las actividades de hidrocarburos y darle un enfoque moderno a la actividad para lograr tener la legitimidad social que sabemos que se requiere. ¿Para qué? Para poder continuar. ¿Por qué? Porque si bien estamos en una etapa de transición energética y en el Ministerio reconocemos que es así, que los hidrocarburos son no renovables. Eso quiere decir que en algún momento ya no van a haber. Y de hecho en otros países ya tenemos fechas, ¿no? Donde está definido que ya no van a continuar consumiendo
combustibles fósiles, ¿no? Pero también sabemos que como país tenemos esos recursos, los tenemos en el subsuelo o los tenemos en el zócalo continental, y teniéndolos, no los estamos explotando, no los estamos aprovechando. Y entonces tenemos que, ¿qué hacemos? Pero igual consumimos, porque los carros todos se movilizan, la sociedad necesita energía. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Compramos en el exterior. Hoy en día, el 75% de los combustibles que consumimos son importados. ¿Y eso qué tiene? Un impacto directo en nuestra economía. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es, hasta en tanto no se dé esta etapa donde las energías renovables entren en masa y la electricidad sea el vehículo, la forma de generar energía para los vehículos en masa, hasta que eso no se dé, tenemos que buscar aprovechar aquello con lo que contamos, que son el petróleo y el gas, y de hecho hoy en día también es parte importante desde ya de nuestra economía, como es el caso del proyecto del gas de Camisea, ¿no? Entonces, si bien hay riesgos, tenemos que aprender a manejar esos riesgos, a prevenir esos daños y hacer un aprovechamiento sostenible entonces de nuestros recursos naturales y también de estos que son recursos no renovables, como son los hidrocarburos. Sí, sobre todo eso último, ¿no? Tratar de buscar este equilibrio entre la inversión, entre el aprovechamiento de estos recursos y la protección de los mismos, ¿no? Lograr como un balance, creo que es el reto más importante que se ha venido buscando desde los últimos años y que se sigue buscando, lograr este balance entre los tres actores, ¿no? Que es el desarrollo sostenible, ambiental, social, económico, ¿no? Creo que de todas maneras ese es el reto más grande. Y justo usted mencionó al inicio de esta entrevista que había llegado al ámbito ambiental por su tesis, ¿no? Que en ese entonces, bueno, el derecho ambiental no era todavía muy desarrollado en su país y su tesis le ayudó muchísimo a ingresar en este ámbito. Entonces quería que nos contara un poco qué temas considera usted que pueden ser investigados actualmente, ¿no? ¿Qué temas están pendientes para los que quieran, de repente están haciendo su tesis actualmente, de repente están haciendo una investigación, de repente están haciendo un artículo? ¿Qué temas cree que se puedan desarrollar? Es importante en la definición de los temas de investigación. Justo yo también he venido viendo, porque yo me enseño ya el curso de Derecho y Medio Ambiente, este es mi 7º año en la Católica, a los chicos el último ciclo de Geografía, pero también se inscriben muchachos y muchachas de Derecho. Y siempre una parte del curso la dedicamos a conversar sobre los temas de investigación. Y yo les pregunto cómo definen el tema de investigación, y mayormente es porque ya tienen acceso a cierta información o ya han desarrollado un trabajo en un determinado lugar. Y yo les comento, pero ¿ustedes sabían que existe una Agenda Nacional de Investigación Ambiental? Es decir, ya hay un documento oficial donde se ha dicho los N temas que para cada subtema existe definido como ámbitos que requieren mayor investigación. Y de hecho el Ministerio del Ambiente ha sacado una segunda versión, que es una versión vigente y que también entendemos que ahora la van a reeditar para los siguientes años. Pero es un esfuerzo interesante que yo siempre recomiendo que antes de definir los temas de investigación, más allá de las facilidades de información que uno puede tener, tienes que buscar ¿qué cosa? La conexión. Siempre el tema importante es el tema de la conexión. Entonces, ¿qué conexión creo yo que está faltando? La conexión entre la gestión pública, ¿no? Y las personas que, como funcionarios públicos, tienen que atender problemas públicos, que tenemos N problemas públicos que atender. Y, por otro lado, la energía de los investigadores, sobre todo jóvenes o en general cualquier persona que está buscando así, ¿no? ¿Cuál es el tema al cual le dedicaría tiempo y esfuerzos para investigar? Entonces, mientras que acá hay miles de problemas para resolver, muchas veces acá, en el ámbito de la investigación, esos esfuerzos se pierden, ¿no? Porque no enlazan con la necesidad de las investigaciones
que en el Estado nosotros identificamos constantemente que se necesitan. Entonces yo diría, por ejemplo, en tres rubros, ¿no? Un tema relevante es en esta necesidad que hemos comentado del tema de la necesidad de la conexión entre la evaluación y la fiscalización ambiental. Se podrían identificar digamos, se podría hacer un análisis en un determinado espacio geográfico y ver cómo es que han ido evolucionando las decisiones de la autoridad de fiscalización a partir de las obligaciones que este espacio geográfico o esta actividad puede tener, ¿no? Y eso a la vez conectarlo con las dificultades que en el ejercicio de esta fiscalización se puede haber encontrado respecto o del instrumento de gestión ambiental o de la norma. Y eso, entonces, con un enfoque de naturaleza geográfica. Pero también se puede hacer un análisis de, por ejemplo, la gestión de las aguas residuales en el ámbito de los diversos sectores y la fiscalización que a la vez tiene que ver con la regulación de esa misma temática y cómo está siendo fiscalizada, ¿no? Tanto la regulación como su aplicación a través de la fiscalización. Entonces, es interesante, es necesario adoptar análisis aplicativos, ¿no? Falta, creo yo, ahora tenemos una gran cantidad de información que se genera, tanto en las resoluciones del ámbito de la evaluación ambiental como del ámbito de la fiscalización ambiental, y se deberían hacer análisis aplicativos a partir de esta información que se viene generando, pero que faltaría hacer estas conexiones para identificar necesidades de mejora u vacíos, ¿no? Por ejemplo, en X tema, en N resoluciones, la autoridad de fiscalización ha tenido que archivar porque la norma dijo algo que no lo dijo completo, ¿no? Por ejemplo, un estándar ambiental en hidrocarburos, la norma que aprueba el estándar, el LMP, dice aplica para la actividad 1, 2, pero se generan también ese tipo de impactos en la actividad 3, pero no lo dice, entonces se ha venido archivando. Entonces, ¿cuántas veces se ha venido archivando eso y qué impacto ha tenido, no? Y entonces la pregunta es, ¿y por qué no dijo que también aplicaba para 3? ¿Fue una omisión, fue a propósito, falta una norma adicional o qué pasa, no? Pero entonces, a partir del análisis de resoluciones, y las resoluciones son de libre acceso, ¿no? Las resoluciones de fiscalización, las resoluciones de las autoridades de evaluación ambiental, ahí hay un campo muy fértil para encontrar temas de investigación diversos y que son requeridos, ¿no? Estudios de aplicación práctica, finalmente, porque a veces se tiene esta sensación de que el derecho ambiental está como que un poco abstracto, etéreo, en el aire, ¿no? Pero no es así, porque se viene aplicando, se viene poniendo en práctica, pero de repente los que están en esa tarea no tienen esta mirada además académica, neutral, para encontrar estas necesidades de mejora en esta interrelación, por ejemplo, entre la fiscalización y la evaluación de impacto ambiental. Luego se podrían hacer también análisis en temas sectoriales, ¿no? Por ejemplo, cómo está regulada la participación ciudadana en 3 subsectores, ¿no? Y si es que es un tema transversal como es la participación ciudadana, ¿por qué tendría que tener 3 diferentes reglas y de repente deberíamos tender hacia la transversalización de todos los aspectos procedimentales y solamente los aspectos que no sean procedimentales, sino los aspectos sustantivos, tener una regulación diferenciada, ¿no? Y poder encontrar entonces estas inconsistencias que muchas veces existen en N regulaciones, en N temas de cada uno de los sectores, que podría llevar a lograr
de repente, en el caso de la evaluación de impacto ambiental, un reglamento transversal más detallado, y que no tengamos que para cada sector en los aspectos procedimentales encontrar estas reglas que muchas veces no tienen sentido, de que porque en un caso es de una manera y en otro caso es de otra, ¿no? Y entonces hay muchos temas que ameritan una investigación y un trabajo que el énfasis, creo yo, debería ser de buscar evidencias a partir de la información que hoy en día se genera de manera, digamos, bajo el ámbito de cada diversa autoridad, y entonces buscar diversas conexiones en diversos ámbitos que podría llevar a investigaciones muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, yo por mi cuenta siempre he buscado dar asesoría. De hecho ahora mismo en la Católica también doy asesorías de tesis, y en la medida que pueda apoyar a alguien que tuviera ideas de investigación, por mi parte siempre estoy abierta para eso, ¿no? Porque me gusta apoyar la investigación, el desarrollo de la investigación que es tan necesario. Sí, es como dice usted, muy importante, ¿no? Sobre todo en esta materia que siendo relativamente nuevo el derecho ambiental, en realidad hay un montón de cosas por hacer, un montón de cosas por desarrollar. Me ha dado muchas ideas Ujú. sobre los tips que he comentado también sobre posibles temas de investigación. Y nada, doctora, muchas gracias. Gracias por brindarnos esta entrevista. Ha sido un placer tenerla el día de hoy. Y nada, invitamos a todos los que nos siguen a estar atentos a nuestro contenido, que próximamente vamos a posiblemente entrevistar a muchísimos más expertos y tendremos muchos más invitados también. Gracias, doctora. No, gracias a ustedes, y otra vez animarlos a seguir en estos esfuerzos de hacer cosas, ¿no? Eso es muy importante, y apoyarse mutuamente para lograr avanzar en el objetivo que todos tenemos, que es lograr llegar a vivir en un mundo mejor, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación, y sigan adelante con sus proyectos. Muchas gracias.